Hoy me toca compartir acerca de uno de los personajes de la Biblia en esta serie que estamos haciendo, que es uno de los puntos fuertes de la Biblia. Su nombre es David. Y cuando usted ve la referencia, incluso Jesús era llamado Jesús, hijo de David. O sea, David es... Y usted puede ver en la historia, hace 2000 años Abraham, y hace 1000 años David, y en el año 0 Jesús. Entonces es una buena idea que pueda tener 2000, 1000 David, y luego Jesús, para tener una perspectiva. Y yo he puesto este sermón cuando bajamos la guardia. En el año 2012, hace 5 años atrás, Manny Pacquiao, yo no sé si ustedes han escuchado de Manny Pacquiao. ¿Quién ha escuchado de Manny Pacquiao? Manny Pacquiao, ¿no es cierto? El filipino, dicen que es pastor, no sé, y que ha hecho muchas obras de caridad. Pacquiao estaba peleando una pelea que iba a ganar por puntos, muy favorablemente, contra Cortés, el mexicano. Y de repente, en los últimos segundos de la pelea, Pacquiao descuida y Cortés saca un puño. ¿Siempre he visto ese video? Es impresionante. Nunca he visto caer a alguien así en el ring. Y saca y le impacta aquí en esta parte a Pacquiao, que Pacquiao cae así, o sea, instantáneamente cae así con todo el peso, ¡pah! Y pierde la pelea. En uno de los comentarios, luego fue llevado al hospital, creo que estuvo 1 o 2 días tratando de salir de la conmoción y todo eso. A Pacquiao le preguntan, ¿qué pasó? Y Pacquiao dice, en los últimos segundos me descuidé y bajé la guardia. La pregunta es, todos estamos en este tipo de guerra espiritual, sea de una forma u otra. Hay alguien que es el enemigo de Dios, que no quiere vernos triunfantes en el camino victorioso del cristianismo y de Jesucristo. Y muchos de nosotros nos confiamos y de una u otra forma bajamos la guardia espiritualmente y de repente estamos como Pacquiao en el piso. David, el rey David, una vida llena de éxitos, ¿no es verdad? Incluso cuando empieza su ministerio de David, está cuidando y apacentando ovejas, y de repente el profeta es enviado para que pueda ungir al futuro rey, y el padre de David saca a todos sus hijos. Y el profeta dice, ninguno de estos es. ¿Tienes algún otro hijo? Dice, sí, tengo uno que está pastoreando ovejas por ahí. Y lo llaman a David, y viene y dice el profeta, este es el ungido. Y lo unge como rey. Y luego de eso entonces David llega ahí al campo de batalla y aparece un gigante de 3 metros desafiando al pueblo de Israel. Y David, ¿no es cierto? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Recuerda, la circuncisión era parte del pacto, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Y entonces se enfrenta a David. ¿Cómo estaría? Yo estaba pensando, ¿cómo estaría un rey de deprimido que no podía enfrentar a ese gigante que le permite a un muchacho de 16 años salir a pelear? Eso es increíble, ¿no es cierto? ¿Cómo un rey con todo un ejército deja que este muchacho salga a pelear contra el gigante? Y cuando sale y saca la onda y al suelo. Y Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y luego empezó a componer canciones y salmos, y Dios lo protegía mientras el rey lo perseguía por las montañas. Y este hombre llamado David, dice que era pelirrojo y que era hermoso y todas esas cosas, y hasta que llegó al reinado y de repente bajó la guardia. Y ahí es donde empieza la historia. En la segunda carta de Samuel, capítulo 12, dice, el Señor envió al profeta Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo, 2 hombres vivían en el campo, en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita
que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Wow. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Y no se lo dijo así. Dijo: tú eres ese hombre, porque está en signos de admiración, ¿no es cierto? Tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Escucha bien, cuando bajas la guardia, ¿por qué despreciaste? ¿Qué despreció David? La palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Y aquí viene la paga del pecado. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia. Otra vez, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Wow. Si tú lees la historia de David, era como cuando, yo no sé cuándo se han subido a la montaña rusa. Se han subido a la montaña rusa, ¿no es cierto? Esa era toda la montaña, ¿no es cierto? Sube y sube y sube y sube. Pero después que llega a este punto de aquí, es baja y baja y baja. Cuando llegó su hijo, le quitó el reinado por 7 años. Entre sus hijos hubo violación y hubo, ¿qué más? Muerte. ¿Recuerda todas esas cosas? No podía dejar a su hijo que iba a ser el heredero, y hubo un montón de problemas. David empieza a bajar. La pregunta es, cuando bajamos la guardia, perdemos la visión de lo que es correcto. Nos empezamos a confundir. No sabemos qué es correcto y qué es incorrecto, porque nos empezamos a confundir y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces vivimos confundidos. Vamos a leer la historia de lo que realmente pasó antes. Natán confrontó a él después, pero la historia dice en 2 de Samuel 11, en la primavera, que era la época, 2 de Samuel 11:1, en que los reyes salían de campaña. O sea, los reyes tenían que salir. David era rey. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó ¿en dónde? En Jerusalén. No está cumpliendo su rol. Una tarde, muchos dicen una noche, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse en la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías elitita. Escucha bien, toda persona que está aquí esta mañana es hijo o hija de alguien. Cuando nosotros no tratamos bien a la esposa, o ustedes mujeres no tratan bien a su esposo, recuerde que esa persona es hijo de ¿quién? De alguien. Es interesante porque no está aquí hablando acerca de lo primero, y es
Esta persona dice, es hija de alguien. Padres, nosotros infundimos respeto a nuestros hijos. Padres, el hecho solamente de que usted esté en casa hace que las otras personas respeten su casa. Y da la descripción, ¿no es cierto? Parece que no era muy prudente la mujer, ¿no es verdad? Sin querer echar la culpa a ella. Pero no estaba muy prudente, porque se hubiera podido cubrir un poco más, ¿no es verdad? O bañarse más privadamente. Eso no quita ni elimina la responsabilidad de pecado de David. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Cuando tú caes en pecado, has bajado la guardia, no sabes qué es correcto o incorrecto, ahora tienes oportunidad, o lo arreglas o lo dañas peor. El rey lo empezó a dañar peor. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Wow, yo no me imagino David, el que escribe Jehová es mi pastor, siendo tan hipócrita, ¿no es verdad? Porque lo llama y le pregunta: hey, Urías, ¿cómo está la guerra ya? ¿Te imaginas? Cuando tú tratas de cubrir tu pecado, o sea, estás tratando de fingir. Hay que tener, yo no sé. Y después tiene su plan, David. Le dice: vete a tu casa. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. ¡Wow! Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Este hombre es más leal que el mismo rey. ¿Por qué se quedó ahí? David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: escucha bien, este es un hombre leal, este es un hombre fiel. Tanto el arca, tanto lo que simboliza la presencia de Dios, como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. ¡Wow! Imagínense este hombre. Y viene el segundo plan de David. Bueno, entonces, quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Cuando tú no quieres confesar tu pecado, empiezas a maquinar la siguiente manera de confesar, de solucionarlo según tu plan. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Parece que no quería emborracharse. Al fin el rey me dice que tome, tengo que tomar, ¿no es verdad? Él es el rey. Y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, ¿no es cierto? Sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¿No es verdad? Es un hombre de valores. No es un hombre que dice: wow, el rey me está tratando bien, ahora puedo aprovecharme de esa influencia. A la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab, y entonces Urías empezó a llevar su propia sentencia de muerte, y se le envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Cuando tú y yo bajamos la guardia, nos distraemos, dejamos de hacer lo correcto, empezamos a hacer lo incorrecto, nos entretenemos con cosas superficiales, nos permitimos algunas ligerezas
y justificamos. No nos queremos hacer responsables de nuestro pecado y tratamos de solucionarlo humanamente. ¿Si has visto cuando tú dices, wow, si mi esposa se portara así, yo no me enojaría? ¿Sí has escuchado eso? Mentira, tú te enojas porque tú quieres. Cuando tú empiezas a echarle la culpa a otra persona, si mi hijo fuera así, yo no tendría estas rabietas. Mentira. Tú eres responsable de tu propio pecado. Puedes tener la mujer más gruñona en la casa y el hombre más déspota. Adulterio es tu responsabilidad, al fin de cuentas. Y aquí entonces David empieza a no ser responsable. La primera cosa es, nos confunde. Cuando bajas la guardia estás confundido, porque los golpes llegan ahí. Cuando bajas la guardia perdemos a otros. ¿Sí? ¿Te imaginas perder a un hombre de la calidad de Urías? Me imagino que a lo mejor era el futuro general que iba a tomar el mando, pero tuvo que perderlo porque este hombre pensó tontamente. Y David se escondió. David prefirió su estatus antes que la confesión. ¿Cuántos de ustedes prefieren su estatus antes que la confesión? Cuando bajas la guardia, caes en tentaciones. Ser tentado no es el problema. El problema es ceder a las tentaciones. Me encanta la frase de Martín Lutero. Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan nido sobre mi cabeza. Cuando bajas la guardia, empiezas a ser vulnerable a cualquier tipo de cosas. Yo no me imagino el hombre conforme al corazón de Dios, un mentiroso, un adúltero, un homicida. ¿Qué es lo que hace que cambie su rumbo? Un profeta valiente que se para delante de él y le dice: lo que tú haces es pecado. Lo que tú has hecho, tú eres ese hombre horrible que usó su poder y su manipulación para tomar la esposa de otro. Esa es nuestra vida pecaminosa. Pero Natán tuvo el privilegio de conducir a este hombre al arrepentimiento. Y eso es lo que hace el hombre conforme al corazón de Dios. No vive en el pantano de su pecado, sino que sigue y conoce el evangelio de Jesucristo y su vida es transformada para poder vivir en el poder del evangelio. El evangelio no solo es la entrada para la vida cristiana. El evangelio es lo que nos mantiene día tras día, momento tras momento, donde nosotros podemos ver nuestra vida reflejada para caminar y para vivir en victoria. Luego de eso, David compone 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Me voy a enfocar en el Salmo 51 más que todo. Dice: ten compasión de mí. Vamos a poner Salmo 51. Escucha cómo después que es quebrantado, el Espíritu de Dios lo quebranta y él reconoce que ha pecado. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿Quién más conocía la bondad de Dios sino David? David, usted cuando lee la historia de David, un día Dios le dice: no censes el pueblo. Él quería saber cuántos guerreros, cuánta gente estaba ahí, y dice, Dios le dice: tú no hagas un censo. Pero David necio, ¿qué hizo? Censo. Y Dios le dice: tienes 2 opciones como castigo para ese censo. Dice: la primera opción es: te voy a entregar en manos de tus enemigos. Tú no vas a ganar las batallas, vas a ser esclavo por ellos. Esa es la opción 1 por haber desobedecido. O puedes escoger la opción 2. Y la opción 2 le dice Dios: voy a mandar una plaga para que aflija a todo el pueblo y todo esto. Y David dice: yo escojo la opción 2.
Y David dice ahí en la narración: porque los hombres nunca tendrán misericordia de mí, pero con la plaga Dios puede llegar a tener misericordia de mí. Wow, imagínate. Es preferible estar en las manos de Dios y su castigo que en la mano de los hombres y su castigo. David entendía la bondad de Dios completamente para su vida. Y cuando dice aquí en el Salmo 51, dice: Dios, ten compasión de mí conforme a tu gran amor, conforme a tu bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. David no dijo: esto fue un error. Dios, verás, yo cometí el error de quedarme, esto fue un error. Betsabé es un error. David dijo: esto es pecado. Cuando tú te enojas porque tu esposa no está lista para salir a la puerta a la hora que dice, déjame decirte, eso es pecado. Porque no te enojas porque no estás en control. Cuando tú, mujer, te enojas porque tu esposo no hace lo que tú quieres, eso es control, eso también es pecado. Y él está diciendo: lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Y aquí dice: yo reconozco, en el verso 3, mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Tú y yo somos pecadores. Siempre debemos tener presente que somos pecadores. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Segundo atributo que va David. ¿A dónde? A la justicia de Dios. David le está diciendo: si necesito ser castigado, castígame. Si necesito tener la fuerza de tu justicia y de tu ira, tú eres justo, Dios, y me vas a castigar. Dice: porque yo sé, verso 5, que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En la Reina Valera dice: en pecado fui concebido. No es que el acto sexual es pecado dentro del matrimonio, pero está diciendo de que seres humanos transmitimos a nuestros hijos nuestra naturaleza de pecado. Dios pone el alma, el ser espiritual, pero los seres humanos transmitimos a nuestros hijos la naturaleza de pecado. David está diciendo: siempre va a estar dentro de mí. Y ahora viene, dice: yo sé que tú amas lo íntimo. En lo íntimo. ¿Dónde está el verso siguiente? Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Wow. ¿Cómo este mentiroso que se paró frente a Urías, cómo este que tramó todas esas cosas, ahora está diciendo: Dios, realmente tú eres verdadero? No puedo, después de haber vivido tontamente, porque eso es lo que está haciendo, vivir tontamente, hacer un abuso de poder por mi posición de rey, vivir tontamente. ¿En donde aprendió David un poco de sabiduría? En la intimidad con Dios. Y reconoce, dice, y a Dios le gusta la verdad, y en esa intimidad Él me da un poco. ¿Sí ves el contraste? Todas las decisiones de 2 de Samuel 11 y 12 son tontas. Y ahora dice: pero después de haber sido confrontado, aprendí un poquito de sabiduría. Pero esa sabiduría vino en mi intimidad con Dios. Ahí es donde recién he aprendido sabiduría. Y el verso 7 es el evangelio, ¿no es verdad? Porque el evangelio es reconocer tu pecaminosidad, reconocer mi pecaminosidad. El evangelio no es compararme. Yo soy más pecador que tú, o tú eres más pecador que yo. El evangelio es decir: Dios, yo he pecado. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Es la obra perfecta de Cristo en la cruz, pagando por tus pecados y por mis pecados, para lavarme completamente, para purificarme, no por mis obras de justicia, sino por su misericordia. No por lo que podamos hacer. Yo estoy agradecido con Semilla de Mostaza. Hemos hecho una semana espectacular, ¿sí? Pero nada de eso es para salvación. Todo eso es porque
Él nos ha dado vida eterna y en gratitud respondemos. Amén. No es para ganar el favor de Dios. Purifícame, límpiame totalmente en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Su ira de Dios que debía haber venido sobre nosotros fue aplacada por Cristo en la cruz. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Si tú puedes ver el Salmo 51, describe todo lo horrible de la pecaminosidad y ahora toda la inmensa, ¿cómo sería? Bondad de su gracia y su misericordia. Verso 8. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. ¿Qué pasó el verso 8, por favor? Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo. Es decir, cuando tú vienes a Cristo, cuando tu vida ha sido regenerada, cuando has reconocido tu pecado y puedes entregar tu corazón a Cristo, el gozo y la alegría viene. Esa es la siguiente versículo, el versículo anterior. La segunda parte del versículo 8, cuando está diciendo, infunde gozo en mis huesos, es el Salmo 32, ¿no es verdad? Salmo 32 dice, mientras callé mis huesos se entumecían y era mi clamor de día y noche, hasta que te confesé mi pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. David experimentó todo lo horrible del pecado. El problema es que a veces nosotros no vemos la dimensión del pecado y minimizamos nuestro pecado. Pecado viene para, dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Anúnciame el gozo y alegría, infunde gozo, porque estoy quebrado, mis huesos me duelen, porque no he confesado mi pecado. Verso 9, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Dice que cuando tú vienes a Cristo, todos tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y Dios decide no mirar más tu caída, tu pecaminosidad, sino la obra perfecta de Él en la cruz del Calvario. Aleluya. Totalmente. Sin que nosotros merezcamos, Él lo hizo todo. Todo. Todos somos deudores de Dios. No hay nada que tú puedas decir, yo me vanagloreo a mí mismo de querer hacer algo. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. El día de ayer yo fui a una reunión de exalumnos de 33 años que no nos hemos visto y fue espectacular porque 3 de ellos conocen del Señor. Entonces yo me paré y dije, yo soy pastor de una iglesia y alguien gritó, ¡aleluya! Dije, wow, vale. Cuando esta persona pasó a dar sus 3 minutos de reporte, ella dijo, ella fue la abanderada del colegio aquí, y entonces dijo, yo cuando gradué aquí fui a la Politécnica en Quito, y después de ahí una compañía de Estados Unidos me contrató para desarrollar software en Los Ángeles, y trabajé como 8 o 10 años allá en Los Ángeles, y mientras me mandaban entrenamientos en Japón, dice, conocí al que es mi esposo, él es de Belice. Belice es un país chiquito entre México y Guatemala por ahí. Dice, y nos casamos y entonces mi segunda hija nació con un cromosoma de más y eso se llama síndrome de Down. Y fue cuando conocí a Jesús. Yo dije, ella está haciendo mejor trabajo que yo predicando el evangelio. Dijo, y conocí a Jesús, que es lo mejor que Dios me ha dado. Y supe que Dios me llamó a renunciar a mi carrera para cuidar de mi hija. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Dinero no es lo más importante.
el estatus no es lo más importante. Ahora te cambia y te transforma y te da los valores correctos para decidir qué es lo que tú vas a hacer. Porque ahora Él ha quitado su ira de sobre ti y te ha dado su gracia. Y en ese proceso de santidad, mira lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, un Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. Renuévame cada día, susténtame, anímame, levántame, porque Dios es tu ayudador. Él es tu, dice el Paracleto, ¿no es verdad? Él es el ayudador, el sostenedor. Él es el que te hace barra. Él es el que te levanta. Él es el que confía en ti para usarte en maneras que ni siquiera puedes pensar. ¿Cómo Dios puede usar a un pecador tan malo como yo? Porque es su gracia y su misericordia. No me alejes de tu presencia, dice el verso 11, ni me quites tu Santo Espíritu. Déjame decirte que el único elemento de santificación en nuestra vida es el Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos hablando 1000 años antes de Cristo. Hubo algún tiempo en que en la teología estaban hablando mucho de que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Déjame decirte, el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento como elemento santificador de la vida de la persona. Porque si tú dices que David, porque está en el Antiguo Testamento, no puede ser santificado, o sea, el Espíritu Santo no estaba, estás diciendo que el hombre sin Dios puede santificarse. Y este versículo es increíble porque está diciendo, vuelve al versículo siguiente, por favor. Soy en el número 11, ¿sí? Dice, en el versículo 11 dice, ni me quites tu Santo Espíritu. Nosotros tenemos la bendición. Y aquí en el Antiguo Testamento David está diciendo, ese Espíritu Santo está ahí para santificarme, para animarme, para consolarme, para guiarme, para hacerme ver lo que estoy equivocado y volverme a la senda de la verdad. Y ahora dice en el verso 12, devuélveme la alegría de tu salvación. ¿No hay gozo cuando somos salvos? Aleluya. El Nuevo Testamento está diciendo que cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece. Pero cuando confesamos nuestros pecados y arreglamos nuestras cuentas con Dios, ¿qué hay? Gozo. Cristianismo es eso, ¿no es verdad? Tienes que arrepentirte para tener gozo. Tienes que llorar por tu miseria para tener riqueza en Cristo. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando espiritualmente. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Pero David no se queda ahí. Dice, verso 13, así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Esa es la misión. Cuando tú te has arrepentido de tus pecados y vienes a Cristo, Él te lava de todos tus pecados, te santifica. Su Espíritu Santo está para que camines en obediencia, pero tienes una misión: enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Decirle al mundo que solo Él es la respuesta. Que no es solo... La misión no es venir a Semilla de Mostaza, déjame decirte. La misión tuya no es venir el domingo aquí. Vienes aquí los domingos porque hay que adorar a Dios, porque hay que animarnos, porque cantamos al Dios Todopoderoso, porque nos gozamos, somos parte de su reino. Aleluya, amén. Pero la misión no es aquí. El propósito final es compartir a un mundo que no conoce del Señor y discipular a las personas para que sigan al Rey de Reyes y le adoren por la eternidad. Amén. Esa es la meta suprema. Y entonces podemos experimentar su gracia. Su gracia superior a mi fracaso. Su gracia superior a mi pecado. Su gracia superior a lo que yo puedo hacer. Ese es David, ¿no es verdad? Por su gracia fue levantado, sin merecer fue rescatado. Y a pesar de lo horrible de su pecado, es llamado el hombre conforme el corazón de Dios. Todo se lo debemos a Él. No hay ninguna vanagloria en nosotros. Su justicia, su santidad, su permanencia.
Esta semana ha sido maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos 70 de esos niños que vinieron aquí no vienen a la iglesia. Y esos niños todavía quieren escuchar del Señor. De los de Sauce creo que 10 van a la iglesia, los otros 70 no van a la iglesia. Aleluya. Y de esas 220 meriendas, por lo menos 200 no van a la iglesia. Y hubo un hombre que dice, yo no te creía, dice, porque aquí nadie da nada. ¿Sí? Aquí nadie da nada. ¿Y sabes cómo es su gracia? Porque una de las primeras mujeres que llegaron a comer ahí eran prostitutas. Y dentro de este grupo que viene a servir, uno de ellos es hijo del alcalde de allá de la ciudad, y ellos empezaron a servir los platos a toda esta gente. Y al final, dos de ellas, nos vamos a tomar una foto con ustedes. Y este grupo se tomaba fotos con ellas. Esa es la gracia de Dios, donde tú no discriminas ni por estatus, ni por color, ni por ropa, ni por apellido, ni por dinero, porque la misión es llevar el evangelio de Jesucristo a todo aquel que no escucha. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y al mismo tiempo te pone solo por su gracia, no es por otra cosa. Dios decide usarnos. Mujeres que cocinaron pollos, muy buenos pollos. Hay 4 en el hospital. No está bien. Muy bien. Gracias por el arroz. Gracias por la yuca. ¿Se me entiende? Gracias por eso. Gracias por lo que estaban compartiendo del Señor. Yo mandé a algunos. Yo no sé si te das cuenta, pero nos cuesta. Yo dije, pastor, ¿qué hago? Pues anda, siéntate ahí, conversa con esa gente que está comiendo. ¿De qué converso? Conversa en lo que sea, pero conversa. ¿Sí te das cuenta? Porque siempre estamos pensando, ay, no, yo no hago, ¿quiénes son? ¿Sí? Y fue una bendición. Amén. Fue una bendición. Y yo creo que Dios se debe sentir honrado. Gracias, Paquita, por prestarnos tu casa. Al fin creo que fue mucho mejor hacer en la casa de ella. ¿Sí? Porque si lo hubiéramos hecho en el parque no teníamos control de la gente. Pero en la casa tuvimos control adentro de la gente. Y es una bendición. Amén. Pero recuerda, todo eso es para su gloria y para su honra. Con David aprendemos, si tú bajas la guardia, Pacquiao lo sabe muy bien. Yo creo que Pacquiao no va a dejarse noquear otra vez. Bueno, ya se retiró, ¿no es verdad? ¿Sí? Yo estaba pensando, ¿por qué Pacquiao esos últimos 5 segundos no empezó a correr como Mayweather? No sé si ¿cuánto les gusta el box, no es cierto? Que Mayweather corre y corre y va a pelear en agosto Mayweather otra vez, ¿no es cierto? Pero empieza 10 segundos, pero bajó la guardia y un solo puño lo tumbó. Debes ver en el YouTube, es impresionante cómo cae. ¿Cuántos de nosotros estamos como Pacquiao, bajando la guardia? Si tú estás así esta mañana, yo quiero que tú puedas decir, Dios, Salmo 51 es mi salmo. Dice el Salmo 103 que cuando Él nos perdona, echa nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. Porque su gracia es mucho más grande que mi fracaso. Cierra tus ojos.